Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, dijo Jorge Luis Borges. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la historiadora Rosa Casanova, que nos va a hablar de su libro Lienzos e Historias, cuyo subtítulo es Catálogo de Pintura de Tema Histórico Siglos XIX y XX. Pero debo decir que la palabra catálogo aquí se refiere a un tipo de instrumento muchísimo más complejo, porque es el que le pide uno a un historiador del arte, lo que es Rosa, muchísimo más complejo que una relación de objetos con alguna ficha. No, esto es una cosa diferente y ahorita vamos a ver por qué. Bienvenida, Rosa, a los micrófonos de Radio INA. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar en Radio INA después de algunos años. Muy bien, pues bienvenida. Vamos a empezar, Rosa, aunque sea que lleves algunos años. Danos en 5 minutos un breve perfil de quién eres. Bueno, 5 minutos son largos, pero vamos a ver si logro. Soy historiadora del arte, egresada de la Universidad Iberoamericana, y desde 1976 trabajo en la Dirección de Estudios Históricos del INA, de la cual he entrado, institución de la cual he entrado y salido en algunas ocasiones. Estuve también dirigiendo el Sistema Nacional de Fototecas, y precisamente uno de mis ámbitos de trabajo ha sido la historia de la fotografía en México. Tengo varias publicaciones al respecto. En 2009 volví a concursar en el INA e ingresé precisamente al Museo Nacional de Historia, donde me pareció importante pensar en qué instrumentos de consulta existen para las riquísimas colecciones y vastísimas colecciones que tiene. Y por mi formación me parecía importante abordar la pintura, y entonces fue una manera muy, muy enriquecedora de regresar a este ejercicio de la plástica, ya no solo visual en fotografía, sino en la construcción de otro tipo de discursos que se da a través de la pintura, y como resultado está este catálogo. Ahora, en la actualidad, trabajo en la Dirección de Estudios Históricos y voy combinando precisamente investigaciones sobre fotografía, en este caso últimamente sobre Tina Modotti, lo cual significa trabajar sobre los años 20 en México y todo lo que esto significa, pero también colecciones, la idea de los archivos en el instituto y no solo en el instituto. Cuando digo idea es de qué manera hacer accesibles los archivos y la riqueza que esto implica para el estudio de los materiales que tenemos. Y bueno, en eso estoy. Pero bueno, fíjate bien lo importante que era que dibujaras este perfil. En este libro, Lienzos e Historias, lo que se nota es la luz en la mirada, como decía Italo Calvino. Y esa la has obtenido a través de muchos años, casi 50 por lo que vemos, pero de esos muchos años frente a fotografías.
a la captura de los instantes, a los momentos estelares, si se me permite usar la frase de Stefan Zweig. No se trata de hacer el análisis de cierto tipo de pinturas como retratos, etcétera, no por ahora, sino estás haciendo análisis de escenas históricas, es decir, de un momento en donde hay una historia antes y hay una historia después. Es un momento que queda capturado en una pintura. Pudo haber sido pedido por el mismo político que lo está haciendo, el protagonista central, pero también, como vemos en tu libro, por un proyecto de hacer patria, de crear una idea de nación unificada, de hacer héroes, de hacer villanos, en fin. Pero eso, si yo hubiera hecho ese catálogo, no lo hubiera hecho como tú. No tengo la experiencia de ver el instante. Yo hubiera hecho a lo mejor otra cosa. Y ahorita vamos a dar un par de ejemplos. No discutir, pero sí te puedo dar algún punto de vista. No quiere decir que el mío sea el bueno, pero como yo hubiera hecho una cosa diferente. Entonces, ver tu libro no solo me sorprendió, sino me asombra el que hubiéramos podido estar pensando en que este catálogo fuera simplemente una herramienta de consulta para que estuviera en un librero cuando se trata de un libro que hay que leer. Y te voy a decir por qué. El primer punto. Son 9 capítulos. Es un libro de 450 páginas. Claro, con ilustraciones y todo, pero está muy bien formado, no estorba. Son 450 páginas. Son 9 capítulos, tienen una ruta cronológica. Es decir, las escenas son las que te llaman, pero en los apéndices están todos estos apartados donde manejas de dónde viene la pintura, por qué, quién la tuvo, si tiene autor, quién fue, quién se la mandó a hacer, es decir, algo muchísimo más que un catálogo. Sí. Y la segunda cosa, está redactado en primera persona. Es un ensayo o una serie de ensayos. Cada capítulo está redactado en primera persona, lo cual es asumir la responsabilidad de las ideas. Sí. Eso es muy importante porque en otros catálogos queda un poco diluido, como si estuviera el conocimiento flotando. Y en este caso no. En este caso son tus ideas, las ideas de una historiadora que está hablando sobre qué está viendo en esos momentos estelares de una colección que está en un museo que fue formado como un instrumento de educación y de hacer patria. Platícame cómo hiciste esta cosa tan importante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Salvador, por esta evaluación, digamos, del trabajo. Mira, en primera instancia creo que es importante pensar que cuando me enfrenté a, qué iba a seleccionar como pintura de historia en las colecciones del museo, lo primero fue darme cuenta que como la definición tradicional académica de pintura de historia eran pocas las obras en relación al conjunto tan grande de materiales que existen, ¿no? Entonces me pregunté cómo se había narrado la historia, tanto en el antiguo museo como en el Museo Nacional de Historia. Y hay etapas, y eso es lo que trato de reconstruir a través de este primer parte del libro, que son los ensayos divididos en épocas. ¿Qué hice? Me puse a revisar como la colección más completa de 19 y 20 y darme cuenta que para nosotros, es decir, hoy y desde hace bastante tiempo, ya quedó claro en el museo que la historia se narraba no solo con las escenas, las grandes escenas de batalla o de sucesos históricos. Se había hecho sobre todo a través de retratos, pero dejando de lado los retratos, utilizando algo de pintura costumbrista,
objetos, que obviamente no incluí todo lo que son la parafernalia que rodean a veces a los sujetos históricos, y de lo cual hay materiales maravillosos en el museo que creo que por algún tiempo se dejaron de lado pensando que eran como reliquias, una visión antigua de qué era la historia. Sí. Entonces, bueno, eso se quedó de lado. ¿Qué hice? También me puse a revisar qué había de gráfica, incluyendo fotografía. Y vi que sí, lo que más había precisamente es todas estas litografías, sobre todo de temas históricos. Pero que eso no cubría la función de pintura histórica, ¿no? O lo que yo quería decir como pintura histórica. Entonces seleccioné algunos ejemplos nada más como para puntear ciertos elementos. Incluí también algunos retratos en los cuales no nada más está el personaje, sino que apuntan a situaciones en las cuales están inmersos y que generalmente son referencias alegóricas o simbólicas, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ese es el conjunto, digamos, de materiales seleccionados. Son 100 obras. 100 dices en tu libro, sí. Sí. Pero esas son 100 obras seleccionadas además muy puntualmente. Y después haces algo que voy a leer unas notas que saqué de Steiner, de George Steiner, sobre lo que es un catálogo bien hecho, un catálogo razonado, como el que tú estás presentándonos, y que es el trabajo de un historiador del arte. Dice que el catalogador tiene que tener el conocimiento completo de la mecánica, de la técnica artística que está clasificando. Debe conocer el instrumental utilizado. Debe conocer las tecnologías y las épocas utilizadas, aunque hayan sido las del siglo XIX y XX, estamos hablando de cosas distintas si hablas de Rugendas o estás hablando de Siqueiros. Claro. Texturas, tintas, historia de papel, de la tela, de las paredes, de la técnica, datar y atribuir pinturas, los estudios en laboratorio, que eso haces en la primera. Vamos a platicar de esa, porque es donde vamos a entrar, no en polémica. No, yo creo que sería muy importante. A lo mejor tantita. Sí. Y pero hay una cosa que me encantó, que dice Steiner. Tiene una aguda intuición racional, porque imagina las escenas, imagina al pintor haciéndolas, haciendo la composición, y luego imagina entregándolas y viendo cómo la leen. Precisamente por lo que tú acabas de decir. Sí. Pueden ser alegorías, etcétera, y las podemos estar leyendo de una manera distinta. Pero el chiste es cuando se hicieron. Claro. Y dice que la erudición es muy importante y tú eso la tienes, pero tienes lo segundo, que es más importante, dice él, tienes un oído absoluto. Eso es lo que haría una diferencia entre lo que yo veo de una de tus pinturas y tú. Y ahorita vamos a platicar de eso. Perfecto. Vamos a empezar por las 100 pinturas. Sí. ¿Por qué decidiste que fueran solamente siglo XIX y XX? Bueno, evidentemente por mi formación. O sea, yo no podría enfrentar de manera realmente capaz el discurso de las pinturas novohispanas. Creo que es totalmente otro tipo de formación académica, porque también era una formación académica, una manera de estructurar los cuadros que es diferente, de pintar que es diferente, y eso regresaremos con el primer ejemplo. Entonces, para mí era muy claro. Yo en realidad al principio pensé solo siglo XIX, pero después pensé que realmente era importante dar el seguimiento a lo que ya se propuso desde el Museo Nacional de Historia, no solamente quedarnos con lo que se había realizado en el antiguo museo. Y aquí creo que también es importante hacer esta aclaración. Lo que me quedó claro en este
intentar entender qué es lo que coleccionó el museo o los museos y por qué. Es evidente que la mayoría fueron un resultado casi del azar. Claro. Es decir, los museos, desafortunadamente, y creo que sigue vigente hoy en día, no tuvieron presupuesto para poder adquirir obras o encargar obras, que era lo que pues se supondría que deberían de haber hecho, ¿no? Sí. Y por otra parte, los dos dependían, bueno, el museo y la Academia de San Carlos o la Escuela Nacional de Bellas Artes dependían de una misma secretaría, la Secretaría de Instrucción Pública en sus diferentes nombres y en fin. El presupuesto para, en algunos casos, adquisición o la adjudicación de obra plástica se daba a la Escuela de Bellas Artes. Y al museo le llegaba lo que se consideraba estrictamente histórico, que también fue cambiando, porque se ve que algunos materiales que habían pasado del museo a la Escuela Nacional de Bellas Artes luego se regresaron al museo. Es decir, precisamente lo que estamos hablando son concepciones diversas de la historia. Sí, claro. Y concepciones diversas de la historia por parte de los que deciden qué tiene que ser la historia. Claro. No solo los pintores, porque en tu catálogo, en tu ensayo, sí hablas de las dos cosas. Hablas de lo que están decidiendo que tiene que ser el momento histórico que debe fijarse en, no necesariamente para el museo, puede haber sido para un personaje que lo pidió y después fue a dar a alguno de los museos, sino que él decide qué es lo que es una escena histórica en donde sea la ventana de entrada de ese personaje a la historia. Estoy pensando en particular en Porfirio Díaz. Claro. Pero también está cuando hay políticas estatales sobre la dirección que debe tomar la historia. Entonces tenemos un mural como el de Siqueiros o los de González Orozco con escenas históricas, y tenemos el que iba a ser mural pero acabó siendo un lienzo grande de Belkin, en donde también hay una escena histórica, pero el concepto de historia es diferente. Totalmente, eso es maravilloso. Sí, y eso sí los dos fueron mandados a hacer por el museo, pero no era antes ni ahora. Yo sí te puedo decir que yo he recibido en el museo algunas pinturas, series de pinturas, busco que tengan cuando menos un mínimo de calidad, pero todavía no son pinturas para museo, ni fueron encargadas por mí, sino que fue totalmente azaroso, contingente la llegada y dije, sí, la acepto. Pero así dejó de haber un pintor en el museo. González Orozco fue pintor del museo. En tu catálogo, en tu libro, debo dejar de decir catálogo, porque es más que eso, mucho más que eso. En tu libro está González Orozco como muralista y está el pequeño cuadro del fusilamiento de Iturbide. Sí, que son cuando él era el pintor del museo. El museo tenía un pintor porque la pintura era parte del discurso museográfico. Como Odilon Ríos o Juana Olivos Ochoa. A mí me tocaron los dos, ¿cómo ves? Me hubiese encantado poder platicar con ellos, sobre todo con Odilon Ríos, porque me parece que su tratamiento de los temas históricos es delicioso. Pues mira, ahí habría que... Yo sí lo conocí y me hubiera encantado tener más edad para haberle sacado el jugo. Yo lo conocí cuando entré a Lina y tendría yo 20 años, 21 años. Okay. Y lo conocí y platicábamos de cosas totalmente insulsas. Él era un hombre, era michoacano, era de Pátzcuaro, y había ratos en donde lo que hacía era lacas. Pintaba las cajitas de lacas. ¿Sí? ¿Cómo Eso no lo sabía, qué maravilla. Y pintó los retratos de los académicos de medicina que están en el Museo de Medicina. Ok, sabía de algunos, sabía que él se lo habían encargado. A él y a su hermano, que no recuerdo el nombre. Okay. Pero los dos eran pintores. Odilon era el bueno, el otro era como su ayudante, pero se dedicaban a las dos cosas. Y yo de lo que platicaba con él era eso de la artesanía de Pátzcuaro. Bueno, me parece importante, pero era importante. Claro. Y yo creo que eso... El que digas eso marca precisamente su visión de cómo hacer
esos cuadros que en muchos casos son reinterpretaciones de pinturas. Todo lo que hizo de copias de, por ejemplo, de las castas, Sí. son copias, pero tienen un elemento que lo diferencia, que es su mirada que se basa en, ahora me doy cuenta, en su práctica del arte popular, como lo llamamos, pero que tiene una visión que era muy de la época en que seguramente se formó, naif. Ok. Ahí está, o sea, él sabe solucionar el espacio y la forma pictórica, pero escoge hacerlo de una forma que parecería ingenua, cuando no lo es. Es una reinterpretación. Claro. Entonces, por ejemplo, hay un cuadro que es una cabalgata un jinete cabalgando en medio del campo y atrás se ve el castillo de Chapultepec, que parecería hecho casi pues por algún autor no educado. Sí. No educado. En cambio, es una forma de interpretar los sucesos del 47. Claro, de 1847. Sí. Y hay una duda ahorita que tocaste el asunto de las castas. Yo vi pintar castas a Juanita Olivos. ¿Y esas qué pasó? Yo pienso que algunas deben estar en otro museo. Okay. Pero otras pueden ser las que tenemos nosotros porque las hacía iguales. ¿En qué estaba la diferencia? A veces en los tonos, en los volúmenes. Sí. Es decir, de repente los cuerpos son muy planos y Juanita tenía una buena mano, pero como alguna vez manejó Carlo Ginzburg, y me parece que alguna vez tú y yo lo platicamos, cuando él decía la diferencia entre una falsificación y una copia. Basado en un libro de Morelli, en un manual del siglo XIX sobre cómo reconocer falsificaciones y copias en un museo. Y entonces decía él, la clave está en cómo manejas la oreja, el volumen, etc. Pero entonces Juanita lo que hacía es que asumía ser una pintora del siglo XVIII para hacer las castas. Claro. Y entonces se falsificaba a sí misma y las hacía planos cuando ella tenía una buena mano. Sí. Bueno, debemos pensar que precisamente cuando hablas de que había un pintor, había conservadores en el museo que tenían una formación académica. Sí. O sea, no eran sujetos que no hubiesen tenido otra opción para ser artistas. Claro, el mercado era restringido, lo que podamos pensar, pero en realidad tenían una formación en capacidades como para haber hecho obra de otro tipo, ¿no? Entonces sí estamos en estos ámbitos de conocimiento que ahora tenemos conservadores formados totalmente académicamente trabajando en el museo, y eso es fundamental. Faltaría mucho más posibilidad, la cantidad de obra que tenemos que necesitaría ser revisada es impresionante, pero sí hay personal capacitado que está realizando este trabajo ya en el museo, y eso fue uno de los motivos por el cual creo que vamos a platicar sobre la fundación de Tenochtitlán. Eso está bien. Pero sí, cuando decimos museo, me están pidiendo en la cabina que aclare que se trata del Museo Nacional de Historia. Claro. Pero no solo ese. Cuando Rosa habla del antiguo museo, está hablando del Museo de Arqueología, Historia y Etnografía, por un lado, que es de 1910, pero hay piezas que vienen incluso del Museo Nacional anterior. Claro. Por ejemplo, los retratos de Maximiliano o de alguno de los virreyes, no sé, pero el chiste es que ha ido sumándose y después se dispersa y después otra vez se concentra y luego de repente perdemos. Los museos que son un espacio de la memoria, se nos olvida que la memoria es un laberinto y entonces se nos van muchas puntas. Y nada más esto para ubicar de lo que estamos platicando, y que es una colección, como bien dices tú, enorme, pero también tocas un punto en tu ensayo de este libro, pero también en otro libro que presentaste hace poquitito con Talía Montes, que es un cambio generacional de los años 70
en donde el tipo de historiadores que entramos ahí, yo tengo que asumir esa parte Claro, de la eres cruz parte. y de la responsabilidad. Entramos con una idea de historia distinta y entonces hicimos a un lado muchísimas cosas y tratar de recuperar el hilo, con el hilo de Ariadna roto, recuperar las cosas que las habían armado gente como José de Jesús Núñez y Domínguez, o los distintos directores, don Antonio Arriaga, Zavala, don Wigberto Jiménez. don Wigberto, Zavala, efectivamente, pues todos los directores que estuvieron antes de 1972. Sí. Se rompió el hilo y entonces nosotros muy sobradamente llegamos a hacer historia social y entonces echamos a perder la idea, porque no la sabíamos, necesitamos años para haber madurado, la idea de que el arte y los artistas son importantes en el museo y para nosotros lo importante era el discurso histórico. Y entonces tú estás recuperando una serie de cosas. En ese otro libro, ustedes dicen, es que cuando entran los de los años 70, los archivos del museo se guardan mal, pero se guardan, y sí, hubo que ponerlos en orden. Pero la otra parte es la que tú estás haciendo en este libro, que es poner en orden nuevamente el asunto de las pinturas y de las escenas históricas y de la importancia de hacer escenas históricas. Tú dime qué pintor hoy, de los que están afuera, hace escenas históricas. Bueno, tendríamos que pensarlo en otros términos. Es decir, a ver, tocaste muchos puntos, Salvador. Sí, perdóname. Tienes toda la razón, porque yo también me consideraría en esta generación sí, que irrumpió, digamos, en los discursos, ¿no? Y lo hicimos para la historia del arte del siglo XIX, el Seminario de la Producción Plástica en la Dirección de Estudios Históricos. Pero creo que esa irrupción sí estoy convencida de que fue necesaria. Uh-huh. Fue una manera de volver a los ojos de nuevo a qué era lo que había y cómo lo teníamos que ver. Es decir, dentro de un discurso cultural y social. Es decir, como historiadoras del arte. Entonces, hicimos muchas críticas de pensar en pensar que solo cierto tipo de arte lo patrocinó y lo hicieron los conservadores, uh-huh, como los uh-huh, podemos denominar, en fin, todo este tipo de cosas. Y allí se perdió precisamente lo que tú decías y que yo mencionaba antes, la relación con todos los demás artefactos culturales que conforman los acervos del museo. Es decir, todas estas reliquias, todos estos objetos que en realidad daban en su momento y aún ahora podrían dar cuerpo a los sujetos uh-huh, históricos, uh-huh, ¿sí? Y creo que esto es fundamental. O sea, han quedado estas figuras monolíticas. Juárez, por ejemplo, en algunas de las representaciones que uh-huh, existen en el museo, en los murales, pues esta figura impasible, de la cual ignoramos como todas otras facetas, ¿no? Por decir algo. Entonces, no es que regresemos a un discurso anterior. No. Creo que hay que combinar. Y algo que también ha sido, curiosamente, a la par de lo que tú decías, abandonar el discurso artístico, en realidad lo que ha sucedido en las colecciones del museo es que se han valorado las pinturas que existen en las colecciones, desde lo neohispano a siglo XX. ¿En qué sentido? Bueno, en que son representativas de ciertos momentos, formas de pintar, de autores, y entonces todo el tiempo los están siendo solicitados. Hay veces que es difícil ver una pintura porque está prestada. El biombo. Exacto, el biombo, por ejemplo. Sí. Miles de cosas, sí, ¿no? Sí. Entonces, se ha valorado en realidad, digamos, desde el punto de vista artístico, toda esta colección. Uh-huh. Entonces,
hay como dos discursos casi que van caminando juntos, ¿no? Ahora. No necesariamente paralelos. No, pero sí juntos. Sí. Pero fíjate, no quiero decir que me arrepiento de ser de esa generación, no. No, yo sé. Hubo una cosa que hicimos bien. Terminamos con la idea de una historia patria. Claro. Que esa sí era una historia de bronce, y entonces el museo acababa siendo una maquinota que no te permitía pensar, sino que llevaban a los niños Sí. a tomar apuntes para no tener la clase de historia. Eso se quedó Sí. atrás. En Y eso, bueno, y sí. en un solo hilo conductor, es decir, como en una sola historia. Ajá. Aunque a lo mejor el hecho de que haya murales nos obliga a que haya una línea cronológica, pero no una sola historia. Y entonces lo que nosotros rompimos ahí fue esa idea. Sí. Y lo que sustituimos ahora ya tampoco es practicable. Y entonces se regresa a lo que tú estás haciendo, que es redescubrir realmente el significado de esas escenas históricas, poniéndolas en su lugar, no regresándoles Claro. a que otra vez Don Porfirio y la batalla del 2 de Claro. abril. No. Es sí, Don Porfirio, la batalla del 2 de abril, pero en una pintura de Cusax, en donde es un solo momento donde él tiene la manita así, y donde en las memorias de Porfirio Díaz dice que solamente va la infantería, etc. Pero en tu libro aparecen las dos batallas del 2 de abril. Sí. Y en una de las batallas del 2 de abril es la caballería. Sí. Entonces, cuando lo lee un historiador que ya leyó a Porfirio Díaz, aunque no sea historiador del arte, dice, ya entendí. El pintor que hizo el 2 de abril con caballería nunca leyó a Porfirio Díaz, y a lo mejor ni siquiera se lo pidió a Porfirio Díaz. En cambio al otro sí, a Cusack sí. A ver, Échame. aquí. Píquele. Cusack sí claramente se le proporciona un relato. Obviamente es catalán, está trabajando en Barcelona, de Es hecho. pintor de militares. Es pintor militar, tiene idea precisamente de lo que significa hacer una representación de batallas. Pero bueno, se le proporciona el discurso. El gobernador de Veracruz, Teodoro Deza. Sí, Sí, ¿verdad? Teodoro Deza, sí. Ahorita dije quién. Entonces, bueno, va a ser congruente con las memorias, las supuestas memorias de Porfirio, ¿no? Pero Bueno, ¿por qué supuestas, no? bueno, redactadas, Sí, lo que sea. las dictó. Por el otro lado tenemos a Francisco de Paula Mendoza, que también era un pintor académico, que había trabajado sobre batallas y que había hecho otras batallas de Porfirio Díaz, y era como un pintor podríamos llamarlo de corte, es decir, de la presidencia en cierta manera, auspiciado por diferentes entes públicos. Se le encarga esta pintura, no se llega a entender bien, yo nunca pude llegar a comprender bien exactamente si se le encarga o él se le ocurre. De cualquier forma, él tiene el beneplácito del Colegio Militar, por lo cual le prestan trajes, le prestan objetos para que represente, y hay fotos de todo este proceso. Y hay una cosa que dices, es que esa pintura no era para el castillo de Chapultepec, al deber de las de Cusack, sino era para el Museo de Artillería que estaba en la Ciudadela. Claro. Entonces, y él pinta las batallas del 5 de mayo, y él pinta ese tipo de cosas. Sí. Efectivamente, con una carga de heroicidad muy obvia, y además queriendo agradar al que lo estaba haciendo. Pero tú recuperas eso casi 100 años después, y entonces lo explicas muy bien. Y además pones apéndices para que yo no me pierda. Sí, porque yo me estaba perdiendo. Entonces tenía yo que hacer todas estas entrecruces y apéndices, bueno, que fructificaron en apéndices, es decir, entrecruzar las diferente tipo de información que se tenía sobre cada una de las pinturas que trato. Entonces la única manera era para mí, es hacer estos cuadros que resumen información, como también para mí siempre es fundamental hacer cronologías, que también incluí en el libro. Ahorita vamos a platicar de todo eso. Estamos llegando a la mitad del programa y les recordamos que el tema en esta ocasión es el libro Lienzos e Historias, de Rosa Casanova, historiadora del arte, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos, y que trabaja estos lienzos e historias de la colección
del Museo Nacional de Historia, de 100 obras que ella seleccionó. Ya vimos entonces la primera mitad del libro, que son tus ensayos, y además la palabra ensayo en el sentido literal, riguroso del término, que es tú estás asumiendo tus propias ideas, está escrito en primera persona. Sí. Pero la otra parte es cómo me llevas a mi lector a no solo entender, sino ubicar estas 100 piezas que estás trabajando. Porque yo me podría quedar con la primera mitad de tu libro y lo que tengo es un ensayo de 100 obras muy bien redactado y muy bien hecho. No, lo que estás haciendo es ahora vas a ir a consultarlas y esta es la manera como puedes utilizar este libro. Y haces otros 9 apartados. Sí, creo. Ya no sé. Sí. Haces otros 9 apartados. Sí. Y en donde la cronología es muy importante, pero lo que más me llamó la atención es la reiteración al asunto de la procedencia de las pinturas. Sí. Platícanos un poco de eso. Bueno, la división cronológica la pensé mucho, o sea, cómo organizar estas 100 obras, y opté por, en cierta forma, repetir lo que ha sido el discurso oficial histórico, es decir, las etapas de la historia nacional. Y eso significó colocar, por ejemplo, en el periodo prehispánico, obra producida en el siglo XIX, pero también obra hecha para el Museo Nacional de Historia, ya en Chapultepec. Entonces es combinar obras que fueron producidas en diferentes momentos. Para entender entonces y poder explicar por qué todo esto le di esa forma, y algo que siempre he pensado que es fundamental es entender cómo llegaron, de dónde proceden. Por un lado, cómo ingresaron al museo, ya sea por donación, a veces son obras que fueron asignadas al museo desde los entes más altos, digamos, como podía haber sido en la Revolución, durante el periodo de Madero. Mucha obra, obviamente, que trataba temas, o más bien representaba a Porfirio Díaz, y no por ser totalmente contrario a Porfirio Díaz en ese sentido o a sus gestas, sino porque no creía que deberían de haber obra de personajes cercanos a los sucesos que se estaban viviendo. Y además Porfirio todavía vivía. Entonces, todas esas pinturas se llevaron al Museo Nacional. Por eso quedaron muchas de ellas. Entonces, bueno, entender cómo llegaron al museo, si son algunas sí pudieron ser adquiridas, algunas pasaron de la Academia de San Carlos, como mencionaba, o de las antiguas colecciones de los conventos e iglesias desamortizadas, eso para la etapa virreinal. Pero también lo que me era importante, y generalmente debo decir que no se puede lograr, o no lo pude hacer, es cómo habían llegado a esa colección anterior al Museo Nacional, es decir, cómo llegaron a Palacio Nacional. En ese caso, Cusax y lo que hablábamos antes, pues sí, sabemos qué pasó, pero hay otras que no sabemos qué sucedió. Por ejemplo, hay una serie de pinturas que me siguen fascinando, me parecen una incógnita maravillosa, sobre Iturbide, producidas poco después de su reinado, de su imperio, ¿no? Porque tienen que ver precisamente con una idea de imperio, primer imperio. No sabemos quién las mandó a hacer en su momento. Sabemos que después estuvieron en una colección del doctor Rafael Lucio, que era un conservador ilustrado, que había escrito una historia, de la pintura, muy sucinta de la pintura en México. Su hija, bueno, era benefactor de la Academia de San Carlos, su hija era pintora, en fin, había toda una serie de materiales, que podrían explicar que él se hubiese quedado o hubiese adquirido
esas pinturas. ¿De quién? No sabemos. Estamos hablando de pequeños cuadros, a ver si me estoy acordando bien, de pequeños cuadros que tienen que ver con el final de la Guerra de Independencia, en donde está Iturbide como uno de los protagonistas. Hay uno que, si no estoy mal, de la firma de los Tratados de Córdoba, la salida de los Tratados de Córdoba, y otro que es llegar a una plaza que hay un kiosco en donde están proclamando el plan de Iguala y la independencia. ¿Son esos? No, ¿cuáles son? esos también son de Iturbide y son igualmente fascinantes. Son 3 pinturas realizadas sobre seda, ya sé lo cuáles, cual son claro. todavía mucho más colonial. Entonces está la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que desafortunadamente ya está en el Museo Nacional de las Intervenciones, la coronación, la proclamación de Iturbide como emperador, que después tuvo que ser aprobado rápidamente por el Congreso, y la coronación en catedral. Entonces forman un ciclo. Cierto. Entonces, discuto de dónde, a qué pudieron responder. Hay un pintor que hizo, extranjero, francés, más bien suizo, creo, que hizo una propuesta para hacer todo un trabajo, que lo estudió en su momento Sonia Lombardo, Théo de Beauchamp, y bueno, podría ser. Pero después, ¿qué pasó con esas pinturas? Que obviamente, al caer en desgracia Iturbide, pues no sabemos a dónde se fueron. Además con un soporte muy débil, que es la seda. Muy débil, que han sobrevivido, son maravillosas, y que han representado en muchos casos ese periodo histórico. Esas son las obras que más se han usado. Ya después, en 2010, digamos, empezaron a verse más estas otras. Mi impresión es que en algún momento, además, ¿cómo llegaron al Museo Nacional? Procedencia. Después de que no sabemos, después de que sabemos que las tuvo el doctor Lucio, porque están en un catálogo de la Academia de San Carlos. Y después, en 16-17, cuando se adquiere la colección Alcázar, aparecen de nuevo. No es claro si vienen de allí, de la colección de Ramón Alcázar, el guanajuatense al cual se adquirió, banquero, que se compró esta colección inmensa. Pero lo que es claro es que bajo el gobierno de Carranza se adquiere varias pinturas relativas al inicio de la nación, por lo cual son de Iturbide, esas otras que mencionabas. Claro, porque Carranza era muy, podría decir, supersticioso, porque buscaba que las fechas coincidieran. Bueno, el águila de perfil que usamos los mexicanos ahora está en la moneda de Guadalupe Victoria. Sí. Y lo que hace Carranza es quita el águila de frente, porfiriana y decimonónica, y vuelven a poner el águila de la Primera República, porque lo que está haciendo Carranza es darle nuevo aire, recargando a la República. Claro, y yo creo que con miras a las celebraciones de 1921. Es posible, es muy posible, aunque a lo mejor es más que eso. Cuando él hace las convocatorias al constituyente, está repitiendo las fechas de Morelos. Luego está repitiendo las fechas de Juárez. Hay una carga simbólica muy fuerte. Sí, es una carga simbólica que él busca en especial. No sé si era para el 21, pero es muy posible que lo tuviera en mente. Eso no lo vamos a poder saber. No, ni tampoco le quitaría valor para nada. Pero, nada pero más ubica lo que me estás diciendo. Ubicas algo de la procedencia y entonces algo que habla de lo que dice Steiner, que para que un catálogo funcione tiene que ser una percepción razonada. Y eso es lo que haces tú. Ok, sí. No necesariamente es real, no tienes los elementos, pero dice, necesitas tener intuición. El historiador del arte tiene que intuir y confiar en su intuición. Sí, definitivamente. Sí, y lo haces en base al conocimiento que tienes acumulado sobre el autor, sobre la obra, en fin, sobre varios vertientes, ¿no? Y creo que también es importante, cuando tú decías que yo hablaba en primera persona, sí, porque era importante
importante para mí dejar claro que es una interpretación de tantas otras que puede haber sobre cada una de las obras, sobre este proceso de construcción de memoria histórica en los museos y a través de pinturas. Es decir, bueno, asumir todos los riesgos, fallas, que seguramente habrán muchísimas, pero con la idea de que puedan abrir y que sean sustento para otras investigaciones. Fíjate, estamos hablando de algo que Humberto Eco nos hubiera dicho, ya ven, se los dije. Una cosa es lo que escribes y otra cosa es lo que un lector claro. está interpretando. Y yo cuando leo en primera persona, lo primero que entiendo es que estamos dialogando. Me estás dando la oportunidad de platicar contigo y no con un autor, que quién sabe quién sea, para hablar de pinturas, y entonces me dirijo a las pinturas y el autor solamente es un intermediario. En este caso no. En caso eres tú el autor que está interpelándome a mí, y entonces vienen mis dudas y ahí te va la primera, porque tal vez creo es la única. Tiempo ya. Porque ya el tiempo se nos va a acabar, pero es el primer cuadro, el primero de tu serie, que es la Fundación de Tenochtitlan. Sí. Yo siempre he pensado, por supuesto, también es pura intuición, no tenemos suficientes datos. No. Pero siempre pensé, por la parte baja donde está el lema, que se trataba de un cuadro ya tardío, pero del siglo XVIII. Y me lo indican el número de plumas que traen las cacicas, claro. A ver. Porque es que a partir del siglo XIX son 7 plumas. Ok. Y lo otro, que tienes toda la razón, en realidad es el peregrinaje. Ellos se repiten en cada una de las estaciones, y el aguilita que está arriba, entonces la estás leyendo, y cuando llegas a la última estación tienes que ver el aguilita que ya aterrizó. No sabemos si tenía o no serpiente, porque esa parte se perdió en una foto maravillosa que pones ahí, en donde está el cuadro antes de restaurarse. Y entonces sí, no tiene el águila, le falta el pico, no sabemos qué pasó. Pero fuera de eso, yo estaría de acuerdo contigo, a menos que yo pensara que el siglo XIX lo podemos atrasar un poquito más en términos de la pintura, porque la siguiente pintura sí es totalmente decimonónica. Claro. A ver, esa pintura me causó muchísimos problemas. Claro. En primer lugar, porque como el catálogo, digamos, oficial, por llamarlo de alguna manera, del museo, decía que era del siglo XIX y lo adjudicaba a algunos de los autores, sí. Que no tiene nada que ver. Ojara, que no tiene nada que ver, o sea, pero porque tenía un motivo de ser. Uh-huh. Durante el siglo XIX, ya en los 80s, 90s, ya ahorita no recuerdo exactamente cuándo, se hizo un concurso de pintura dentro de la academia cuyo tema era la fundación de Tenochtitlan. Entonces, bueno, había un motivo, claro. No se había puesto así nada más porque sí. Entonces, bueno, yo decía, ¿por qué tengo que tratar esta obra que no me gusta? Que ahora es una de mis pinturas favoritas, obviamente. A mí también. Entonces, lo maravilloso fue precisamente trabajar, y aquí regresamos a algo que se comentaba al inicio, las capacidades técnicas de nuestros conservadores formados en el instituto. Okay. La pintura se pudo estudiar y se dio precisamente lo que después encontré en la fotografía antes de la restauración. Y bueno, además muchos otros elementos que ahorita no sería el caso de enumerar, que hacen pensar que sí es del siglo XVIII. Uh-huh. No sabemos en qué altura del siglo XVIII. Yo puedo suponer una. Debió haber sido después de que leyó a Clavijero, porque antes no tenías realmente a la mano fuentes que hablaras de la peregrinación. Y por eso la quiero suponer de la segunda mitad del siglo XVIII, pero la duda sigue siendo la misma. Sí. Pero entonces viene la interpelación de lo que tú me estás diciendo. Entonces me encantó. No sabes cuánto tiempo me entretuve en ese pasaje del primer capítulo, que es el México prehispánico. Lean, por favor, todos los capítulos que siguen. Rosa nos va llevando de la mano de las escenas históricas, no de los pintores,
No. Entonces está un poco a contrasentido de lo que decía Gombrich, de que no hay arte, hay artistas. Sí, ahí están los artistas, pero acá hay un relato de historia. Porque hay un sentido que esté en el Museo Nacional de Historia y hay un sentido de una investigadora que se acerca a las colecciones del Museo Nacional de Historia. Y no sabes eso, Gracias. te lo dije el día de la presentación, no sabes qué orgullo da el que hagas esto. Muchas gracias, Salvador. ¿Qué te puedo decir? Nada más, nomás te lo platico así. ¿Ya? Yo creo que les vamos a pedir a nuestro público que consigan los trabajos de Rosa Casanova. Este es uno de los últimos. Hay otro que hizo con Talía Montes, el trabajo sobre el archivo documental del Museo Nacional de Historia, que también es una recuperación. Pero hay otros trabajos que ella hizo cuando estuvo en el seminario de Historia del Arte, siglo XIX, con Sonia Lombardo, y después Eloísa Uribe, Esther Acevedo, Estela Eguiarte. En el otro grupo estaba Mariano Monterrosa, Leticia Talavera, en fin, Beatriz Iturribarría, en fin. Pero hay otros más que nos van a dar la pista de por qué escribe como escribe en este libro, que son sus trabajos sobre fotografía. Sí. Ella casi no se da cuenta, pero yo me doy perfecta cuenta del ojo que tiene de trabajar fotografía para hacer este tipo de trabajo. Bueno, eso sería otra plática muy, muy rica, Salvador, como ha sido esta. Entiendo hacia dónde vas y creo que tienes razón, sobre todo porque al estar enfrentando materiales sobre todo materiales del siglo XIX y XX, ya está en gran parte la práctica fotográfica atrás, que va a suplir muchas de las funciones o va a modificar algunas de las funciones del artista de pintura, ¿no? Entonces, sí, seguramente, y precisamente en algún momento escribí y he escrito sobre la fotografía que podemos llamar histórica, y que en su momento, si es documento, en muchos casos pasa por la idea de la prensa, que es fundamental, claro, sobre todo durante la Revolución. Claro. Es muy importante. Se hizo una exposición en el Museo Nacional de Historia sobre Francisco I. Madero y precisamente la construcción de una imagen pública, que mucho es a través de la fotografía. Sí, claro. ¿No? Y es una imagen pública que se convierte en imagen histórica en muchos casos. Cierto. Que es un libro que tú coordinaste y que vale la pena que se lea. Yo participé. Así es. Bueno, varios autores sí, somos varios. Y me quedaba también una cosa, no es que me estuviera yo refiriendo a la fotografía histórica, fíjate, yo me estoy refiriendo a aquello que Octavio Paz llamaba la sacralidad del instante, y eso solamente tus ojos lo tiene. Yo podría estar participando en la fotografía con tema histórico, pero no en la sacralidad del instante. Eso, solo alguien que ha trabajado los archivos fotográficos tan inmensos que tiene Lina, claro, tenerlo, además, encabezar la fototeca durante años, la sacralidad del instante, eso es lo que te hace distinta a cualquier otro historiador. Ok, gracias. De nada. Pues vamos a dar por terminado este programa. A nombre de Radio INA, doy por terminada la emisión, que fue posible por la generosa participación de Rosa Casanova, historiadora, gracias, de la Dirección de Estudios Históricos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción está la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia al frente y la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes a la cabeza. En la realización, Evalnibaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.